Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión habéis elegido vosotros, como todos los directos, el día anterior, el viernes, y os habéis decantado por mejor estrategia de acción del precio Forex 2021. El sábado pasado ya empezamos a tocar el tema de la acción del precio, entonces son dos vídeos que están bien verlos incluso continuados. ¿Por qué? Porque en el anterior vídeo pues explico la acción del precio sin una estrategia concreta, y en este caso pues ya vamos a ver la aplicación de la acción del precio en una estrategia. Ha ganado por goleada con el 53% de los votos, gracias a todos los que habéis participado en la encuesta y a todos los que ya estáis accediendo a este directo. Si escribís por el chat os podré mandar saludos, así que os animo a escribir y así pues nos saludamos un poquito todos, porque los que entráis pero no habláis pues no me sale quién sois. Entonces aprovecho para saludar a Sonia, que ha sido la primera en escribir, también, y nos manda unas buenas tardes. También Wilbe, que manda buenas tardes desde Colombia. También tenemos a Toni López, bona tarda a tots, dice. Bona tarda, Toni. También Sonia, deseando escucharte como cada sábado. Gracias, Sonia. Bueno, ya a Sonia ya la había saludado. Ernesto, que nos manda unas buenas tardes. También Pablo, que manda buenas tardes a todos. Entonces, a ver, la tasa de bits de emisión de audio. Si escucháis mal me avisáis, porque me sale una sugerencia de que puede haber problemas con el audio, pero yo creo que no los hay. Entonces vamos ya a ver la teoría. Buenas tardes a Jayalba, perdón. Y bien, abrimos el gráfico. Entonces, como ya vimos, buenas tardes también a Guido, y voy ya a por la teoría. Bienvenidos a todos los que os vais sumando a la emisión en directo. También Juan, buenas tardes desde Colombia, y Guido desde Argentina. Y bien, como ya toqué en el otro día, lo más importante en un gráfico, al entrar en un gráfico con acción del precio puramente, la acción del precio significa que no usamos indicadores ni noticias, simplemente el gráfico. No tenemos nada más que el gráfico de velas o de barras, o como lo grafique cada cual. Yo recomendaría el uso de velas japonesas, como estamos usando en este caso. Entonces, al ponerlos delante de un gráfico, lo más importante es decidir en qué dirección entrar, porque en lo que es la bolsa, en los mercados financieros, se puede entrar al alza, pero también se puede entrar a la baja. Se puede ganar cuando cae, no solo cuando sube. Entonces, en este caso, pues vemos que está alcista. Hay tres opciones. Este alcista, después hay la opción de que el precio esté bajista, como sucede aquí, y después hay una tercera opción, que es cuando el precio está en rango, está horizontal, como aquí. Todo este trozo, desde aquí hasta aquí, es horizontal, ni alcista ni bajista. Entonces, la base del análisis con acción del precio es identificar si queremos entrar alcistas, bajistas, o cuando está en rango, en ambas direcciones, pero ya os explicaré cómo exactamente. A ver, saludos a Andrés de Colombia, Franklin, a Jos y también Robsil Laledan. No está mal los nombres, algunos me cuestan un poco de pronunciar. Serchuribe, también buenas tardes. Y bien, entonces, para decidir en qué dirección estamos, hay un método, que es a través del SAP, la secuencia de altos y bajos, y a través de las líneas de tendencia. Sobre todo la parte más importante es el SAP, porque la línea de tendencia sale de dicho SAP. Entonces, una secuencia de altos y bajos, como mínimo, tiene dos movimientos, ¿no? Aquí tenemos un alto con un alto más bajo anterior. Entonces,
hasta que no existió este segundo alto, no podemos identificar este bajo del SAP. Estos son secuencia de altos y bajos, SAP. Entonces, el anterior, todo esto lo podemos ver como algo muy micro, entonces nos podemos ir hasta aquí abajo, y aquí arriba el último, y aquí abajo. Entonces, esta es la simplificación que se hace con la secuencia de altos y bajos. Entonces, en el punto que estamos ahora mismo, podría confundir una cosa, que alguno considere que esto es un bajo de la secuencia. Esto no es un bajo del SAP. ¿Por qué no? Porque para que este bajo de aquí exista, tiene que superarse el último alto. Entonces, mientras no se supera este último alto, mientras el precio no lo supera, esto no existe. Por lo tanto, para ver un posible cambio de tendencia en el punto en el que estamos ahora, tendríamos que superar este punto de aquí. Porque el último SAP es este. Yo sé que una de las cosas que os confunde bastante con el SAP es confundir y pensar que este nivel ya es un SAP. No lo es. El último SAP es este de aquí. Entonces, una vez identificado el último SAP, lo que hacemos es trazar una línea en el SAP. Esto vemos que está alcista, ¿no? Va haciendo una estructura alcista. Entonces, ahora estamos en este último movimiento. Si supera por arriba, continúa alcista, y si supera por este punto de aquí, sería un cambio. Pero el cambio necesita confirmación. ¿Qué significa confirmación? Que necesitamos una rotura y un segundo movimiento que confirme. Ahí, cuando se confirma, es cuando ya vemos un cambio. El precio parece que todo constantemente va a cambiar en cada retroceso y es importante filtrar bien. Entonces, hoy os voy a explicar con la estrategia que vamos a utilizar una vez analizado. Entonces, tenemos este SAP y ahora nos tocaría trazar la línea de tendencia. Entonces, la línea de tendencia podemos ver que ya ha sido rota. Entonces, este primer triángulo que se forma entre la línea de tendencia y lo que es el SAP siempre se marca con un nivel horizontal, y la línea de tendencia se traza partiendo de los dos últimos bajos del SAP. Como este todavía no lo es, porque necesitamos que supere aquí, pues son estos dos. Entonces, lo que sucede es que de momento estaríamos así. Necesitamos que haya un alto por encima de este alto como para marcar un nuevo bajo, o que se supere por abajo para pues intuir un posible cambio. Y la LT simplemente nos muestra que esto es un retroceso más profundo de lo habitual. Nos puede dar un indicio de algo, pero no sería muy precipitado con las líneas de tendencia estar cambiando constantemente. Vale, aquí esta vela es la que acaba de superar el último alto. Ahora mismo podríamos actualizar el análisis. ¿Por qué? Porque ya no nos sirve estos dos últimos SAPs, ya que ahora los dos últimos SAPs son este y este, porque ya tenemos alto y un alto más alto, y este ya no es el importante. Siempre son los últimos tres movimientos que tienen dos altos y dos bajos, pero se forman con el movimiento 1, 2 y 3. Entonces, vamos a actualizar el análisis. Ahora el SAP que nos marcaría un cambio de tendencia es este de aquí, y la línea de tendencia sería uniendo los dos últimos SAPs, que son estos de aquí. Si os fijáis, la tendencia ha reducido la velocidad. Lo que nos marcaba la última línea de tendencia es un cambio de velocidad, pero no un cambio de tendencia. No confundir los cambios de tendencia con los cambios de velocidad. Por eso es importante no precipitarse con el cambio, siempre. La LT es un indicio de posible cambio o de cambio de velocidad, no de tendencia necesariamente. Cuando ya rompe el SAP, entonces hay un primer indicio y a partir de ese punto nos pondríamos duales, pero todavía no descartaríamos la entrada en la dirección que íbamos.
descartamos la entrada ya cuando cambia. Veo que estáis haciendo preguntas, tranquilos que estaré resolviendo las dudas. Entonces ahora ya superó este alto y vamos a ver cómo evoluciona. Todo esto es micro, ahora estamos aquí, nos rompe línea de tendencia, pero de momento nos respeta el SAP. Aquí nos acaba de romper la secuencia de altos y bajos, si os fijáis. Esto nos pone duales. Estábamos en dirección alcista, ahora nos ponemos dual. Dual significa que podemos entrar en cualquier dirección, siempre y cuando no confirme. Si me hace así y vuelve a superar el punto que hace la primera rotura, en la confirmación ya solo iríamos a la baja. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Esto es un poco la parte de análisis que ya tocamos en el anterior vídeo, Vale, en esta vela de aquí, que supera este punto de aquí, nos ponemos solo bajistas. Por lo tanto, digamos que, a ver, aquí texto, que veníamos alcistas, en el punto de esta primera rotura de aquí, en este punto, nos ponemos dual a partir de este momento, y a partir de esta nueva rotura ya nos ponemos bajistas. Entonces, aquí estamos ya bajistas, con esta rotura. Este cambio de tendencia se hace un primer indicio con la LT, ya cuando rompe SAP, pues ya empezamos con dualidad, porque ya vemos un posible cambio, pero todavía le damos una última oportunidad en la otra dirección, y a la que confirma ya cambiamos la tendencia. Si cambiamos la tendencia, ¿qué tenemos que hacer? Enseguida estaré por las dudas, Pues en el momento que se cambia la tendencia, borramos el análisis y vamos a ver el nuevo análisis. El nuevo análisis parte otra vez de 3 movimientos, 1, 2, 3, creando 4 puntos, pero al ser una tendencia bajista es a la inversa de antes, es 2 altos más bajos cada vez y bajos que cada vez son más bajos. Entonces, ¿qué tenemos que trazar en este caso? El último SAP, que sería este de aquí, y la línea de tendencia, que sería esta de aquí. Y lo mismo, ahora estaríamos operando bajistas y iríamos viendo si nos va respetando el análisis o no. No rompe línea de tendencia, ya sabéis que esto no es preocupante. El último SAP sigue siendo esto, todo esto es muy micro. Y vamos a ver cómo se comporta. Esto no es SAP, lo mismo que decía antes. Esto de aquí no es un SAP porque no ha roto este punto de aquí. Es lo que ya sucedía en la anterior. Ahora parece que ya sí que pueda ir a romper. De momento ha respetado y seguimos bajistas. Ahora no. Cuando justo rompe el SAP, como habéis visto aquí, hay dualidad, ya empezaríamos a entrar alcistas o todavía le daríamos última oportunidad bajista. Y ahora que se confirma, en este punto duales y en esta confirmación ya solo alcistas. Por lo tanto, si estamos alcistas, otra vez cambio el análisis. El análisis en una acción del precio que simplemente en lugar de indicadores trazamos algunas líneas nosotros, se tiene que ir actualizando. Ahora, lo mismo sería analizar cómo está la secuencia de altos y bajos. Vemos aquí y vemos aquí. Y lo último que ha hecho ya lo veo como todo un solo movimiento porque esto es muy juntito, es una pausa muy pequeña. ¿Qué nos importa? Los últimos 2 altos y los últimos 2 bajos. Estos bajos nos sirven para trazar una línea de tendencia. Y aquí la secuencia de altos y bajos. Entonces, trazo... No, perdón, aquí no. Hemos dicho el último SAP, que es este de aquí.
y la línea de tendencia que vendría en este punto de aquí. Este sería el análisis de ahora. Entonces, si queréis profundizar más en entender el SAP, las líneas de tendencias y todo el análisis que hago, porque ahora ya pasaré a explicar la estrategia que ligado con el análisis de la dirección vamos a operar, porque ahora lo que falta es muy bien, sabemos en las direcciones que operamos, falta el rango, que después lo explico. Una vez explique el rango ya os explicaré cuál es el gatillo, cómo entramos, en qué momento entramos, dónde salimos, qué ratio utilizamos, qué riesgo, etcétera, los detalles de la estrategia. Pero antes, si queréis profundizar más en el análisis, si vais a códigotrading.com, en Academia tenéis un curso gratuito que allí por lecciones ya de más amplias, con más profundidad, se va explicando todo poquito a poco. Entonces son 30 videolecciones, vídeos largos, donde por ejemplo en análisis técnico, en tendencias se explica el SAP profundamente, movimientos, las zonas, los niveles, las entradas, etcétera. Y podéis ir siguiendo el curso, a vuestro ritmo. Es totalmente gratuito, os lo he dejado en el chat y en pantalla. Entonces, ahora no sé por qué borraba esto. Bueno, sí, borro el análisis y voy a ver las dudas que tenéis y a continuación de las dudas os pongo a explicar el otro supósito, que es cuando el precio está en rango. A ver, ¿por dónde me quedé? Josh dice, ¿podrías explicar cuando hay un cambio de color y que lo utilizamos como nivel cuando no podemos usarlo? Quiero decir, un cambio de color es siempre nivel o... Mira, cuando me ponga a explicar ya la estrategia, entonces entraremos con el nivel que usamos para operar y explicaré este tema que comentas. Saludos a Pau, también Guido. Para saber identificar el SAP es lo que he explicado. Si tienes alguna duda concreta, o sea, el SAP siempre parte de 3 movimientos, ¿no? Hemos dicho que al principio teníamos 1, 2, 3, si es alcista, y en caso bajista 1, 2, 3. Son 3 movimientos. Lógicamente existe un SAP más micro, que es el que se forma dentro, pero el que nos importa para analizar la tendencia no es este micro SAP que crea muchísimos más puntos de secuencia de altos y bajos, sino que nos interesa el macro SAP. Este negro es el micro. Entonces es importante identificar movimientos que realmente sean relevantes, como esto, tomarlo como un solo movimiento, porque todo lo demás son pausitas, estructuras muy débiles. A ver, Ferpro, saludos desde Perú, saludos para ti, que sigue todas las clases, perfecto. Max Studio, saludos también para ti. Andrés, ¿qué videojuegos juegas? Dice Andrés. Este set de gaming no creo que solo sea para trading, pues juego poco o nada, o sea, no... sí que tengo instalado algún videojuego. El último que he jugado es el Tomb Raider 2, pero es el Tomb Raider 2 que jugaba pues en mi adolescencia, y me instalé el mismo Tomb Raider y me hizo gracia pues jugar unos días, pero ya se me pasó, no soy muy fanático del gaming. Joan dice, primero felicitarte por tus cursos y tus vídeos muy explicativos. Me gustaría que nos compartas tu experiencia en relación a la rentabilidad anual actual en tus inversiones. A ver, la rentabilidad anual, está bien pensar en anualidad, porque realmente cuando te dicen ¿qué ganas a la semana o qué ganas al mes? Se tiene que pensar en años. Entonces, una rentabilidad aceptable, que es más que suficiente y realista, es ganar en torno a un 20%, máximo sobre un 30%. O sea, los que os digan eso al año, los que os prometan rendimientos de un 50% al mes, eso no es trading. Eso o hay una pirámide detrás,
o alguna cosa que es un poco extraña, porque si no sería muy fácil para todo el mundo ser muy rico. Entonces, ¿se puede ganar con el trading? Sí. ¿Se puede empezar con cuenta pequeña? Sí, porque hay maneras de conseguir capital. Si ganas, porque casi nadie gana, si eres del 2-3% de personas, de traders que ganan, se consigue capital a través de trading social, a través del propio broker que te financia, etc. Disculpa, ¿sería que puede explicar brevemente lo que manda por Telegram? Por favor, amigo, mira. Os aprovecho ahora que comenta lo del Telegram para invitar a entrar al Telegram. Entonces, este Telegram que os dejo en el chat y en pantalla es un canal donde cada día, de lunes a viernes, cuando el mercado de divisas está abierto, paso análisis. Entonces, yo trazo la dirección, marco una flecha de donde hay un nivel de trampa, que ahora explicaré la estrategia de trampa, que es la que acompaña este análisis de acción del precio, y trazo la dirección. Pero es que aparte de análisis, estaréis al caso de los artículos que escribo en el blog nuevos todas las semanas, también de si hay directo en YouTube, si hay nuevos vídeos, cualquier promoción, oferta, nueva formación, si estoy en alguna ponencia, en algún evento de trading, cualquier cosa, os invito a estar en el canal de Telegram y a ver si ya llegamos a los 5.000 miembros, que no falta mucho. Y el análisis que mando lo entenderéis ahora cuando ya explique la estrategia más detalladamente. Entonces, vamos a lo que nos faltaba. Nos faltaba ver cómo nos posicionamos en el momento que hay un rango. Aquí podemos identificar un momento que el retroceso, este retroceso de aquí, de esta tendencia bajista, acaba creando una estructura muy nítida de 1, 2, 3, 4 movimientos. Lo primero que necesitamos es esto, que haya 4 movimientos horizontales. Una vez detectamos los 4 movimientos en horizontal, como sucede aquí, perdón, este no lo puse recto, ahora tampoco, ahora sí. Pues detectamos el 1, 2, 3 y 4. Acaba siendo lo mismo que antes. Son 3 movimientos, 4 puntos, 2 bajos iguales, 2 altos prácticamente iguales. Entonces, son 3 movimientos. ¿Cuándo empezamos a tratarlo como rango? Cuando después del cuarto movimiento ya supera el 50% del propio rango. ¿Qué es el propio rango? Pues los niveles horizontales nos marcan el rango, pues cuando llega a la mitad, sería en esta vela negra, empezamos a operar como rango. ¿Qué significa operar como rango? Significa que a partir de aquí, en esta zona de arriba, vendemos, no es el nivel, es una zona, por eso la marco amplia. Y en esta zona de aquí abajo, compramos, también es una zona amplia. Entonces, ¿qué hacemos en medio? No hacemos nada. Este es el tercer supósito. Hemos dicho que hay tendencias alcistas, bajistas y momentos de rango horizontal. En el momento del rango es así. ¿Cómo funciona el cambio? Cuando ya hemos identificado un rango y el precio está dentro, como sucedía pues en toda esta zona que estábamos por dentro del rango, necesitamos que rompa por abajo o por arriba con contundencia. Rompe y ahora necesitamos la confirmación y confirma. Entonces, en este momento de aquí nos ponemos duales y en esta confirmación de aquí nos ponemos bajistas. Si la rotura hubiera sido para arriba, aquí sería la dualidad y cuando confirma sería alcista. Así se sale de un rango. Y lo importante, en el caso de la tendencia, pues si está bajista entramos solo a la baja, en cambio en el rango hay dualidad porque trazamos una zona donde vendemos, que significa operamos a la baja, y trazamos otra zona donde compramos, que significa que operamos al alza. Saludos a Joan, que nos saluda desde Valencia. Y bien, hemos visto cómo va el rango y ahora ya vamos a ver cómo funciona la estrategia en cuestión. Entonces, la estrategia. Vamos a ver
si nos aparece una entrada, como ahora mismo. Estamos alcistas en este punto de aquí. ¿Por qué? Pues porque el último análisis que habíamos hecho es este de aquí. No confundir esto como SAP, porque no marca un bajo, sino que el SAP son estos dos bajos y por lo tanto vamos a los altos intermedios. Entonces, esto de aquí no es SAP, porque el último bajo es aquí y aquí no se supera, y el último SAP es este de aquí. Acaba de romper y confirmar. Por lo tanto, ahora puede dar una entrada. Este análisis ya nos sirve porque estamos en una nueva tendencia. Actualizamos el análisis a lo inmediato, que sería este de aquí y este de aquí. Por lo tanto, estamos dentro de la tendencia. Voy a borrar igualmente los niveles para no liar. ¿Y qué necesitamos? Pues lo que acaba de suceder, que se rompa un nivel. Esto ya no es un SAP, estos son niveles micro SAP. Sabéis que antes en negro os he dibujado lo que hace internamente el precio. Rompe el nivel y se da la vuelta. ¿Cómo se da la vuelta? Pues cambiando de color. Las velas negras son bajistas, la vela blanca es alcista. Hay un cambio de color, podemos tomarla. Hay otro gatillo aparte del cambio de color, que el cambio de color para entrar alcista tiene que ser de vela negra a vela blanca, de bajista a alcista. Si fuera una trampa en dirección opuesta, entonces sería al revés el cambio de color. O sea que el cambio tiene una dirección. Llegados a este punto, ¿qué le pedimos? Que rompa, haga un engaño. Aquí la gente puede pensar que esto va a cambiar a la baja. Y le pedimos que la rotura sea entre el 105 y el 150 del Fibo. Este Fibonacci no es el Fibonacci genérico que llevan las plataformas, sino que está adaptado a estos niveles. Podéis hacer captura de pantalla y copiarlo igual. Lógicamente estos niveles si usáis el Forex Tester 4, que es el software que estoy utilizando. Hoy el mercado está cerrado, si os fijáis yo voy avanzando y vamos viendo y practicando. Esto sirve tanto para operar y acabar haciendo pues decenas y decenas de operaciones en un ratito, incluso en fin de semana con el mercado cerrado, tanto para práctica como para backtesting. Backtesting es el estudio de una estrategia en el pasado antes de aplicarla en el futuro. Entonces, si queréis probar con este software, el Forex Tester 4, os dejo ahorita mismo lo que es el link del Forex Tester 4 en el chat y también en pantalla. Aquí tenéis un tutorial. Y también en este botón podéis pues adquirirlo en versión demo gratis, donde tendréis una limitación de un mes de data, o actualizar si tenéis una versión anterior, que entonces podéis actualizar a la última. Existe la opción de comprar el programa. Si lo compráis a través de este link, pulsando aquí, está por debajo del precio oficial en su web, porque es un precio especial para alumnos de Código Trading. Alumnos, no es necesario que seáis alumnos de pago, Alumnos quiero decir alguien que va a través de la web de Código Trading, No es que se pida ningún requisito más que estar a través de este link. Entonces, con este software, si cambiáis los niveles de Fibonacci y los dejáis tal como los tengo yo, este 105 y 150 son los que nos marcan dónde como mucho tiene que pillar el precio al nivel. El nivel es roto, como mínimo tiene que llegar al 105, tiene que haber una rotura del nivel contundente, pero ya no superar el 150, que eso ya sería un nuevo movimiento. Entonces, ¿qué más le pedimos? Pues si aparte de cambio de color hay otro gatillo de entrada, que es el martillo. El martillo es una vela que tiene todo el cuerpo en el tercio superior. Si os fijáis, yo aquí en el Fibo tengo el tercio dibujado. Con el mismo Fibo, si se pusiera aquí en el martillo, veríamos si cumple o no. No importa en ese caso el color de la vela. Vale, ¿qué haríamos ahora? Pues tomar una entrada a mercado, pero hay más parámetros que analizamos. La fuerza. Fuerza significa que no puede haber más que una pausa en la subida, o sea, aquí sube limpio y baja limpio, pero como mucho puede ser un 1-2. La fuerza significa que o es un movimiento o es un movimiento híbrido de dos movimientos. ¿Veis? Aquí hay dos, aquí hay uno. Y tanto el lado izquierdo como derecho. El lado izquierdo es 1 y al derecho es 1, y aquí es 1 y 1. Solo que en un lado hubiera
fuerza es suficiente. ¿Cuándo no cumpliría la fuerza? Pues por ejemplo en esta entrada de aquí, porque tiene 3 movimientos en cada lado. Solo que un lado tuviera un movimiento o 2, entonces ya se considera fuerte. Este apartado sé que puede confundir un poco y lo estoy pasando un poco rápido, pero ya os he dicho, si queréis profundizar más, vais a códigotrading.com y en la academia tenéis el curso gratuito donde pues podréis aprender con más profundidad estos detalles. Vale, ¿qué haríamos en este momento? Pues tomar una operación. Si estáis usando el Forex Tester, se toma aquí arriba. Entonces, ¿yo cómo la opero? Entrando a mercado. Sería operar pues con el 1 o el 2%. Nos ponemos el 1. Aquí pone venta o compra, es una compra, el mercado es euro-dólar. Y con estos pinceles ya pondríamos los objetivos. El take profit. El take profit, si me permiten las distancias, yo me voy a los cuerpos. Si os fijáis, el extremo de la trampa puede ser esta mecha o el extremo por cuerpos. Entonces, por cuerpos son 191 pips. Entonces, al doble de distancia, que son 382, pondríamos el stop loss. No, el TP en realidad no es esa distancia, son 1191 multiplicado por 2 a stop loss a 2382, doble de distancia el stop. Y me diréis, pero esto es un ratio de 0,5 Rs. ¿Cómo puede ser que tomes este ratio si en todas partes se dice que se tiene que buscar un take profit más grande que lo que es la pérdida? Pues porque yo soy trader cuantitativo, he backtesteado la estrategia y la he optimizado. ¿Qué es optimizar? Buscar lo óptimo, el punto donde más se gana con unos drawdowns más moderados. El drawdown es la pérdida máxima. Y me salió que 0,5 Rs es un punto óptimo. También hay puntos óptimos como el 2,3 Rs o el 5,5 Rs, que esos son ratios pues grandes. Pero ahora os voy a explicar la operativa de este modo. Llegados a este punto diréis, y claro, aquí parece que pueda saltar el stop, pero sucede una cosa. Si me llega a este punto, muevo el take profit a empate, intento que se vaya en empate. Y si ya me llega a superar el 50% entre la entrada y el stop, ya cierro la operación con una pérdida parcial. Lógicamente, por lo que sale la estadística del backtest, aproximadamente cada 45 operaciones hay un stop completo. Pero el ratio de pérdida real no es que sean stops completos, sino parciales. Entonces, ahora veríamos cómo evoluciona la operación con todo este recorrido. Otra gestión que hago es ya no me olvido de la gestión en zona negativa y lo que hago es mover a extremo, porque ya ha recorrido un buen recorrido, ¿no? Una buena zona. Y bueno, al final ha sido una pequeña pérdida porque cuando ya avanza un poco, gestiona extremo y ha bajado un pelín la cuenta, pero ya os veis que comparado con el stop completo que estaba pues por aquí abajo, no ha sido mucho. Cosas que suceden en este momento. Esta trampa que hemos tomado y ha fallado nos puede estar marcando un cambio. Entonces trazamos nuevamente la línea de tendencia y el SAP y vemos que está pinchando. Por lo tanto, en esta vela nos ponemos duales y vamos a ver qué más hace. Hubiéramos podido entrar alcistas, o sea, en caso, mira, ahora veis otra entrada y esta sí que hubiera funcionado mejor, que es en el propio SAP. Por eso nos ponemos duales, porque aparte de una trampa interna, hay la opción de trampa en el propio SAP. Esta trampa está interesante para ver el tema de la fuerza. Si os fijáis, en este lado hay como una doble pausa, por lo tanto se podría decir que hay 3 movimientos, pero en el derecho hay 2. Y por lo tanto esta entrada se puede tomar. No sabemos, hemos visto que ha empezado a correr, pero tampoco sabemos dónde llega la entrada. Y tenemos que controlar a ver si confirma, porque nos lo está dando justo en el SAP. Como nos la está dando justo en el SAP, tenemos que estar al caso de si nos da un cambio.
Entonces, lo mismo que antes porque es alcista, el take profit cuando es una trampa tan grande, en lugar de ir a los cuerpos de la propia trampa, al tener tanto tamaño, pues busco un movimiento intermedio como este. 1651 multiplicado por 2 a 3302 tenemos el stop y compramos. El stop ha quedado aquí abajo, que no se ve, y lo mismo, ahora tendríamos un nivel de gestión 1 y un nivel de gestión 2. El 1 nos muestra dónde moveríamos a empate, el take profit, si cae con un cuerpo cerrando en esta zona de abajo, y si hay un cuerpo cerrando por debajo de este segundo nivel, cerramos la operación con una pérdida parcial. Vamos a ver la evolución. Con este movimiento contundente ya nos olvidamos de la gestión en zona negativa porque ya subimos el stop a extremo, porque ya ha empezado a correr a nuestro favor y ya estamos con beneficio. Y allí nos dio TP y mira, ya nos hemos puesto en positivo y ahora en lugar de estar perdiendo porque habíamos empezado con 10.000, estamos con 10.037. Está el precio aquí detrás de mí donde pone balance. Entonces, aquí hemos visto y vamos a ver si confirma el cambio, porque sí, si os fijáis habíamos dicho que el último... Uy, esto es un Fibo, no quería un Fibonacci, borro niveles, que quería es analizar y nos rompió la línea de tendencia y el SAP, pero este SAP nunca se confirmó. Le dimos una oportunidad porque todavía estábamos duales y cuando ya confirmamos la continuación alcista, cuando nos rompe el punto de arriba, pues ya continuamos claramente al alza y ya no hay ninguna dualidad, o cuando nos rompe aquí abajo, que sería la confirmación bajista. Como nos ha roto arriba, continuamos alcistas. Y ahora, como ya existe un nuevo alto, actualizaríamos todo el análisis. ¿Cómo lo actualizaríamos? Pues marcando el nuevo SAP que se acaba de crear, que es este de aquí, y como este SAP tapa el anterior, nos tenemos que ir al anterior, al penúltimo SAP, porque este es marcado por este. Y aquí tendríamos la nueva línea de tendencia y la secuencia de altos y bajos. Sé que estoy dando más peso al análisis tendencial, que es lo que es la acción del precio pura y dura, y no tanto a la estrategia, pero creo que es una de las partes que os interesa más. Ahora voy a ir a ver el tema de resolución de dudas. Desde Guinea, Sebastián manda saludos y dice que casi siempre está. Saludos. Ode dice que hace scalping en Bitcoin a 1 minuto. ¿Cuánto tiempo me recomienda para cerrar la posición para que no vaya en mi contra? Claro, más que un tiempo tendrías que trabajar con una stop, un punto de pérdida, un punto donde si llega a donde ya no te interesa mantener la operación abierta, cierras con una pérdida. Tú, al entrar, te marcas, como hemos hecho aquí, imaginemos que fuera esta entrada, y imaginemos que el stop lo tienes pegado al extremo, stop loss, y el take profit aquí. Pues tú, si te supera este stop, se cerrará la operación, y si va a favor tuyo, no. Entonces ganarás, ¿vale? Pero no es tanto un tema de minutos, no es, mira, si pasado 5 minutos, hombre, puedes tener una estrategia que vaya con tiempo, pero siempre se tiene que utilizar un stop loss. Buenas tardes a José. Sclot dice, si quiero gestionar capital de terceros a través de cuenta MAM, ¿cómo hago con los temas fiscales y creación de empresa? Soy de Latinoamérica, alumno tuyo, y estoy en ese proceso de transición. A ver, si eres de Latinoamérica y te explico cómo funciona en España, pues no te va a servir de mucho. El tema es que te informes en una gestoría. Para informarte no te van a cobrar en principio. Tú vas ahí, dices, mira, he creado una cuenta MAM, voy a empezar a tener unos beneficios del trading, voy a gestionar capital de terceros. ¿Cómo funciona en el país concreto de Latinoamérica tuyo? ¿Cómo funciona? Porque esto, la regulación de Europa es muy diferente a la de tu país seguro, y a nivel legal cada país es distinto, cada país tiene unos impuestos diferentes, unas tasas y todo es diferente. Entonces, como no es universal,
te recomendaría que buscaras un gestor que te asesore en tu país, porque yo no sé en todo el mundo la legislación que hay. Andy nos saluda desde Cuba. Saludos, Andy. Valentín Tesap dice, ¿por qué dicen 40-50 anual? ¿No es muy poco con respecto al capital total? Ethereum solo subió un 100% en un mes. ¿No sería mejor hacer hold de solo una? Por ejemplo, ADA en lo que va de mes también, o Bitcoin. El tema es que lo que tú estás hablando son inversiones a largo plazo. Entonces, Ethereum ha subido un 100% en un mes y al mes siguiente puede bajar un 200%, porque en criptomonedas eso pasa. Hay subidas y bajadas muy contundentes. Entonces, si tú tienes Ethereum, por ejemplo, lo que sucederá es que si lo compraste $100 hace un mes, ahora, pues, si subió el 100%, pues tienes $200. ¿Qué sucede? Que si tú ahora los cambias a la divisa de tu país, bueno, a dólares, pues has ganado 100. Pero si lo mantienes y el mes que viene baja $50, pues ahora el beneficio ya no es de 200, sino que tienes solo un beneficio de 50. Pero es que al mes siguiente esto puede caer a solo 50 y por lo tanto ha reducido a la mitad el valor. Entonces, una vez han pasado las cosas es muy fácil. También con empresas que duplican en meses. El tema es que eso es un espejismo, eso no es realista porque lo estamos viendo y ha sucedido. Ahora puede ser que compremos Ethereum hoy y de aquí a un mes haya bajado a la mitad el capital que tenemos. Entonces, las inversiones a largo plazo, como en criptomonedas, como valor refugio, más bien es pensar en un plazo de tiempo largo. Cuando especulas en el corto plazo con una estrategia analizada así y vas en sitios de trading social, no encontrarás sitios que estén duplicando cada mes. Encontrarás que las mejores cuentas, el top en trading social, los mejores traders que puedes invertir en ellos, ganan un 30% anual de media. Si son cuentas de muchos años, puedes encontrar una cuenta que solo lleva 2 o 3 meses y lleve una barbaridad, pero eso es un chuflé, eso no sabes si va a seguir así, porque lo que sucede es que cuando dices quiero una cuenta que lleve más de 3 años, ahí te das cuenta que cuentas que lleven más de 3 años pues llevan un 30% anual, las mejores, el top, los mejores traders. Entonces es importante entender cómo funciona el trading. No es con una cuenta pequeña ganar muchísimo, sino con una cuenta muy grande ganar poco y sacar algo consistente, estable en el tiempo y de forma conservadora. El tema de las velocidades, dice Pablo que le gustaría que explicara. Aquí ha habido un cambio muy claro de velocidad, que si os fijáis, bueno, ha habido varios. Aquí venía una línea de tendencia muy horizontal, de repente coge velocidad y después la vuelve a reducir. Si os fijáis, son líneas de tendencia con ángulo distinto. Eso no importa, o sea, sea una tendencia lenta o rápida, operamos al alza porque está marcando movimientos alcistas. Un cambio de velocidad acostumbra a poder intuir un cambio de tendencia. Entonces, se tiene que estar al loro cuando hay reducciones de velocidad. Por eso trazamos la LT, porque cuando se nos rompe una LT, pues es que la velocidad está reduciendo, que es lo que sucedió aquí, ¿no? Se nos rompe esta LT primera de aquí y reduce la velocidad. Entonces, las velocidades nos pueden ayudar a anticipar cambios. ¿Por qué aquí hubo una ampliación? Pues porque acababa de cambiar la tendencia. Lo mismo, cuando hay un cambio es un momento más lateral, que el precio está lateralizando un poco con una tendencia lenta y después ya dispara. Y cuando se agota la tendencia, pues vuelve a reducir. O sea que las velocidades son importantes, pero tampoco es lo que nos hace tomar una decisión porque sería anticipar mucho un posible cambio. Entonces, os he hablado de el Forex Tester, pero si alguien en lugar de un simulador para practicar, hacer backtesting, lo que quiere es probar una cuenta con el mercado en vivo y ver qué tal se le da
comprando a divisas o comprando acciones de empresas, que son pedazos de empresas que creas. Mira, yo no soy empresario, pero hay un negocio que me gusta mucho que es Tesla y creo que va a subir mucho, pues compro acciones de Tesla. Y en realidad eres partícipe de esa empresa, no vas al consejo de administración a no ser que compres una cantidad muy grande, pero con la cantidad que puedas comprar ya tienes un trocito, un pedacito de esa empresa que crees que va a funcionar. En el caso de las divisas es lo mismo pero con países, porque si tú crees que Estados Unidos va a ir muy bien y está muy fuerte, pues puedes comprar dólares y pensar que van a subir. Eso con análisis más fundamental. Después ya está el análisis de acción del precio. Si lo que quieres es operar en el mercado en tiempo real, puedes tener una cuenta demo totalmente gratis en la plataforma MetaTrader, que es la más utilizada para los traders. En el link que te dejo en el chat y en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado, tienes un vídeo tutorial de cómo crear la cuenta demo y aquí la puedes crear pulsando en este botón. Entonces, desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y en un entorno pues simulado donde alguien practica y aprende. Eso sí, ya queréis dar el paso de ir a una cuenta tipo demo. Jayalba dice, está muy bien que marques las LTs y los apps, se aprende mucho más, ya que es lo más difícil. Bueno, por eso creo que en estas dos últimos directos ha ganado el tema de acción del precio, porque al final la acción del precio es el análisis de los mercados en bruto, sin indicadores, sin volumen, sin nada, solo con el precio. Y ahí la clave está en identificar tendencias o rangos y posicionarnos en una dirección, el filtrar la dirección, no entrar a todo. Y ese filtrado, pues, con acción del precio se hace mediante el análisis de la secuencia de altos y bajos, el SAP, y las líneas de tendencia. Así que si queréis que siga por este camino, en las próximas encuestas que cuelgo los viernes, votáis por opciones de análisis, acción del precio, y seguiremos profundizando en este tema que es muy interesante. Y bien, si os ha gustado este directo, dadle a me gusta y no os olvidéis también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube os avise de todos los directos que voy haciendo. Y visitad también la página web códigotrading.com donde tenéis todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.